aurkeztutako proposizioa gaia pertsona horren entzumen ezgaitasuna dutenen eta ohituak direnen komunikazioaren aldeko laguntza. Proposición presentada por el Grupo Político Municipal Partido Popular relativa a apoyo a la comunicación de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociega. Marta, ¿propones tu texto? Sí, Begoña, ¿tienes una copia, por favor? Tan amable que me lo dejan en el caso. La Constitución española proclama en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. En su artículo 49 recoge como principio rector de la política social y económica la obligación de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidades. El lenguaje es el principal instrumento de comunicación, ya que el conocimiento y el uso de una lengua favorecen y posibilitan el acceso y la transmisión del conocimiento y la información, además de ser un elemento básico de vertebración de las relaciones individuales y sociales. Las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas viven en un entorno formado mayoritariamente por personas oyentes, por lo que para su integración deben superar las barreras y los obstáculos existentes que en la mayor parte de las ocasiones son invisibles y no son percibidos por las personas que no padecen discapacidad auditiva alguna, lo que dificulta la consecución de un mayor grado de sensibilización hacia esas personas. Aun siendo conscientes de que se ha avanzado mucho en materia de sensibilización e integración de las personas con discapacidad, todavía queda mucho camino por recorrer hasta conseguir una verdadera accesibilidad universal que permita una plena integración de las personas con discapacidades. La aprobación de una ley que regule el uso de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas sería un paso adelante y demostraría un compromiso por parte de las instituciones vascas en pos de una integración real y efectiva de este colectivo de personas. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. Primero, el Ayuntamiento insta al Gobierno vasco a que presente ante el Parlamento para su debate y aprobación un proyecto de ley que regule el uso de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociega. Segundo, el Ayuntamiento remitirá el presente acuerdo a la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas. Horreko eta nahi dugun moduan, horren bozkatuko duguna da proposizioa gai ordenean sartzea bera, ez? Beraz, proposizio gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Eta horrein honekin ez da bairatzetzen da azten da. Ez dakit, Teresa, zerbait ezateko, gautasunez. Beire, nahi? Sabemos que ayer en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en el Parlamento Vasco se decidió, a instancias precisamente de la parlamentaria del Partido Popular, Nerea Llanos, a representantes de la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas, Euskal Gorrak, para que dieran a conocer sus necesidades y demandas, así como su punto de vista en relación a esta posible elaboración de una ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la lengua de signos. Ya que la cuestión está en fase de estudio, los agentes sociales están realizando aportaciones con el fin de elaborar esa ley, basada precisamente por estas aportaciones en las verdaderas necesidades de este colectivo. ¿No sería más acertado dejar que esta fase culmine para, a partir de ese momento, y buscando el consenso más amplio posible, llevar adelante iniciativas en este sentido? Por este motivo y porque el tema se está tratando ahora mismo en el Parlamento Vasco, nuestro grupo se va a abstener.
Bien, desde nuestro grupo también, evidentemente somos conocedores de esa comparecencia ayer en el Parlamento Vasco. Teníamos conocimiento de que esta misma moción presentada por el Grupo Partido Popular en el Parlamento Vasco está en tramitación, está abierta todavía la fase de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. Nosotros queríamos hacer esa misma reflexión. Yo la verdad es que con la moción delante no puedo dejar de hacer una reflexión que creo que muchos de los que estamos aquí o algunos de los que estamos aquí hemos podido tener a la hora de escuchar a la representante del Partido Popular leer su moción, cuando es el representante del Partido Popular, partido que sustenta un gobierno que ahora mismo está realizando actividad legislativa con leyes como la LOMCE, con propuestas de leyes como la próxima ley del aborto, con decretos de sanidad encauzados a copagos, repagos y más repagos, sea el grupo que nos pone sobre la mesa una propuesta en la vía de conseguir la libertad y la igualdad de todos los individuos en la realidad y que sea efectiva. Es una reflexión que yo he tenido y no podía dejar de realizar. Respecto a la petición, pues sinceramente es que esta petición está realizada en otra institución y esa institución, como ha indicado la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, está tratando el tema. Nosotros podemos tener evidentemente una sensibilidad hacia las personas pues que tienen esta discapacidad, pero sin más, no quiero hacer mayores aportaciones, pero vamos. Sí, muchas gracias por las aportaciones, pero quería recordar a la portavoz que no estamos en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Estamos aquí en el Ayuntamiento de Sopelana y esto es una moción para instar al Gobierno vasco a que estudie el tema, que esté abierto al frente, ya los que no importa, pero no sé a qué viene eso de que el Gobierno central. Estamos aquí, en Sopelana, no estamos en Madrid. Guztionekin hurrengo puntu hau bozkatzera joko dugu. Beraz, 15. puntuaren aldeko bozka. Kontrako bozka. Eta abstentzioak. Por lo tanto, que esto queda aprobado, verás, vaya a